Venezuela vetada es un umbral al entendimiento y un choque frontal con la realidad de nuestros tiempos. Para aquellos que se han cansado de tropezar en la oscuridad una y otra vez con la misma piedra, aquí encontrarán un destino concreto y una luz en el camino. Es una reconciliación con la verdadera historia de Venezuela y una oportunidad para comprender el lugar y tiempo geopolítico al cual pertenecemos. En este espacio aprenderás lo que vale Venezuela para comprender el tamaño de la traición y poder así, de una vez por todas, dejar atrás todo aquello que nos trajo acá. Es un espejo que deja al desnudo la irresponsabilidad de una sociedad que voto a voto abandonó su obligación de ser guardianes de esta hermosa tierra. Venezuela vetada es, entonces, un arma intelectual para el despertar de la libertad de nuestros tiempos. Nuevamente juntos, aprendiendo, tratando de que usted nos escuche y nos comente qué siente con todo esto, qué le parece, si tiene algo para indicarnos. ¿Cómo hace? Se va a venezuelavetada.com y de paso me visita la tienda porque hoy, más que nunca, necesito que usted se compre la franela, la chomba, la camiseta, como le quiera llamar, que dice, quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. Y ya me va a entender por qué. Porque yo necesito una sola, no me alcanza. Después de lo que he visto esta semana, tienda.venezuelavetada.com y ya va a ver por qué. Hola Noel, muy buenas madrugadas. Hola, mi Jenny, muy buenas madrugadas. Gracias por darnos la oportunidad de seguir juntos. Quiero invitarlos a acompañarme en esta labor, en este andar de llamar al despertar de Venezuela. Pueden hacerlo de manera directa haciendo un aporte vía PayPal o comunicarse conmigo a través de mis redes sociales. Les recuerdo, estoy en Caracas y todo aporte es válido y necesario en ese llamar al despertar. Los espero. Gracias. Yo necesito entender. Ok. Me gusta leer noticias de todo, fundamentalmente de Venezuela desde hace años. Y cada vez me siento más perdida. Por eso, discúlpame si hoy te pregunto y pregunto y recontrapregunto, porque creo que el agua tibia ya se inventó. Seguramente que sí. Creo, no estoy muy segura. Cuenta. Pero, por ejemplo, empiezo con esta maravilla. Centro Carter dice que las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela no pueden ser consideradas democráticas. 28 de julio y esto 23 de enero. Pasó un tiempito. Es que no es fácil darse cuenta de tanto, que no se cumplieron estándares internacionales. Bueno, pero sabemos que es el Centro Carter. Ahí... No, y aparte, que lo diga ahora, lo que busca es consolidar las anteriores elecciones. Esto es muy importante entenderlo. Que, sí. que esta honorable organización diga eso es para que quede claro que aquellas sí eran justas, ¿ok? Eso es para todos mis amigos. Ahora. Sí, eso es para todos mis amigos que viven diciendo, oye, pero mira lo que dijo el Centro Carter. Bueno, ponte en un espejo, vuelve a decirlo y mírate la cara de pendejo, que es impresionante. Dios mío. O sea que esta elección constituyó una grave violación de los principios electorales y de la legislación venezolana. Esta. Las anteriores estaban bien. Una maravilla. Una maravilla. Bueno, por lo menos se dio cuenta de esta. Pero bueno, acá no es todo esto. Ahí empezamos. Susto. Gobierno. Se posponen las elecciones legislativas y de gobernadores en Venezuela por falta de candidatos. Sigo. Esa es impresionante, eso lo voy a tomar ahorita. La oposición mayoritaria
ha optado por no participar después de que el chavismo no respetase el resultado de las presidenciales y proclamase a Maduro sin mostrar pruebas de la victoria. O sea, el chavismo anunció que las elecciones parlamentarias de gobernadores, consejos legislativos regionales en el país, han sido pospuestas del 27 de abril al domingo 25 de mayo. Y lo dijo un señor muy confiable que se llama Elvis Amoroso. Él afirmó que el cuerpo directivo ha tomado esta medida respondiendo a las solicitudes hechas por diversos actores políticos, porque lo que queremos es promover la participación de distintos sectores de la sociedad. Una maravilla. Pero algunos actores políticos piensan distinto. Ajá. Por ejemplo, el flaquito. Ujú. Que alguien, por favor, le avise al flaquito que está metiendo, como decimos en mi país, la pata. Llamó a votar en Él nació así, él nació así. Ah, nació así. Nació No, así. yo creo. Bueno. Él llamó a votar en los comicios regionales como un acto de resistencia y dijo: quedarse en la casa el 27 de abril es claudicar. No, te podés quedar si las elecciones se van el 25 de mayo. El 27 te podés quedar en tu casa, no hay problema. Dice, aquí estamos. Seguimos en contra de este gobierno. Seguimos a pesar de las barbaridades. La voz del pueblo se hace sentir. Con Mucha gente contundencia. solo tiene el voto como una forma de protestar. Entre ellos mencionó a los trabajadores de la administración pública. Claro, como el voto es secreto, entonces no van a saber a quién le votaste. Dios mío. ¿Habrá conocido este señor el padrón Maizanta? Él protagonizó parte de eso y también él protagonizó parte de una de las mentiras más interesantes que se ha hecho en el país. Tú sabes que aquí se impuso, aparte de la maquinita de Smartmatic, de la maquinita electoral, pues no importa, no importa los payasos que vengan a manejarla en el momento. Se puso el captahuella. Entonces el captahuella es una cosa maravillosa que tú vienes y después de que te inscribes en la mesa, la máquina se abre solo con tu huella digital. Pácata. Y hay un cable que va del captahuella a la máquina. ¡Tatán! Y entonces ellos montaron toda una tesis y fue respaldada por toda la estructura de oposición que decía, el captahuella toma, pero la máquina no sabe por quién. La máquina no asocia el voto, el sistema electrónico. Le dijeron, ahí se hace un scramble, un revoltijo, y entonces de ahí sale que no eres tú el que votó. Por eso nadie sabe el secreto del voto. Sí. Por supuesto, cuando se puso el captahuella, se hicieron las pruebas y era evidente que se sabía por quién votaban. Las denuncias las hicieron en aquel momento, recuerdo, primero Justicia y fueron avaladas por María Corina Machado. Tanto que se hizo un informe donde se demostraba toda la estructura fraudulenta de aquel entonces para las elecciones del año 2006 que se envió al Parlamento Europeo, encabezado por Súmate de María Corina Machado, donde quedaba en evidencia hasta eso, que el secreto al voto también estaba violado. Pero nada de eso importó. No importa. Estamos hablando del año 2006, vamos para 20 años de aquello. Una maravilla. Ahora, la plataforma unitaria democrática dice que hubo un fraude en las presidenciales del 2024. Entonces denuncia que Maduro consumó un golpe de Estado. ¿Ah, sí? Con su investidura rechazada por varios países. Ahora, yo pregunto, no sé, no conozco mucho de esto. Si hay un golpe de Estado, ¿cómo voy a llamar a elecciones? Es una maravilla, pero se han llamado elecciones después de la matanza, de la masacre de abril. Se han llamado elecciones después de que fue comprobado y certificado el fraude. Se han llamado elecciones violando la Constitución que ellos mismos amparan. Sí, fue cuando Maduro era vicepresidente, el librito ridículo es taxativo al decir que el vicepresidente no puede ser candidato presidencial, pero todo eso lo avalaron. Es decir, que digan esto ahorita, no hay novedad en el frente, señores. Simplemente es el mismo asqueroso show desde el principio. Claro, voluntad popular se autoexcluye de participar, pero también va a autoexcluir a cualquier candidato activista que participe.
Sí, eso lo hicieron también hace unos años donde no iban a participar en gobernadores y alcaldes. Entonces sus candidatos montaron tienda aparte, supuestamente otros partiduchos por allí, pero igualito siguieron tributando a sus partidos de Primera Justicia, Voluntad Popular, y las alcaldías que ganaron fueron llenadas con personal que está adscrito a Primera Justicia y Voluntad Popular. Es decir, es la misma cochinada, de nuevo. Sí, pero no. O sea, no vamos como voluntad popular, pero el mismo candidato va para otro lado. Está bien, ahora Ya. entiendo un poco menos. Otro más. Omar González. Este señor sí que es un hombre que sabe decir las cosas. Maduro intenta sobornar a dirigentes opositores para que lo reconozcan. Oye, ya no te creo. No te creo. Ah, por eso decía lo del agua tibia. Claro, porque el Dios señor santo. se dio cuenta que Maduro intenta sobornar a dirigentes opositores para que lo reconozcan. Sí, ese fue el tiempo que lleva en la embajada. Eso le ha dado posibilidades de alcanzar unos niveles de pensamiento realmente extraordinarios. Claro, porque ahí tuvo tiempo, no tuvo otras actividades y se dio Claro. cuenta que el nivel de desfachatez del régimen está rompiendo hasta sus propios récords. Sí, 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 seguro. Esto debe No haber sabe, empezado ahorita y él le llegó. También quizá en la embajada está recibiendo información contundente, claro, confidencial. porque sí, no es fácil. Él dice que otro descubrimiento, los comicios convocados por el CNE, dice que se robó las elecciones en julio, pero es simplemente una cortina de humo que pretende distraer a la gente y perpetuar a Maduro en el poder. Ah, entonces te robaste las elecciones para establecer una cortina de humo para permanecer en el poder. Son brillantes, de verdad. Clarísimo. Eso es tan brillante que no lo entendí. Son brillantes, de verdad. Y que el pueblo no caerá en el engaño de legitimar a Maduro. No, ya eso lo hicieron, ya. La legitimación fue el 28. No lo va Si a no se caer, han pues enterado. ya fue, claro. Exacto. Si no se han enterado, fue eso. Disculpadme que lo tome en broma, pero duele. Y es que la única manera de que Puede uno tomar no. en serio. Sí, te lo digo, yo siempre se lo explico a la gente. Si tú no tomas esto con una carga de cinismo, con una carga de sarcasmo, si no aprendes a manejar esto y si no entiendes que hay que cortar, de que debe haber una ruptura con todo lo que nos trajo aquí, todo lo que nos mantiene aquí. Si aquí no se entiende, si no se hace ese mea culpa histórico, si no se hace esa referencia, si no se entiende que esto no es nuevo, que esto es simplemente una nueva edición de la misma estupidez, del mismo show, no se llega a ningún lado. Y es esa la clave, el mismo show, Jenny. Este cambio de fecha. El cambio de fecha es simplemente para poder darle continuidad al show. ¿Dónde está el show? El show base de todo este cuento es los partidos que formaron parte de la mesa de la unidad, que acompañaron ahorita a María Corina, empiezan a generar divisiones internas, tal como lo explicábamos hace mucho tiempo. Nosotros fuimos tan específicos en aquel momento que explicábamos, quien crea que Manuel Rosales no se va a lanzar después de que Maduro salga reelecto, no está entendiendo absolutamente nada. Y quien no entienda que el Nuevo Tiempo, el partido de Manuel Rosales, no lo van a hacer. Y lo mismo, si los otros partidos van a volver a sacar sus pequeñas franquicias y sus espacios adicionales. Lo gracioso de esto es, primero, justicia. Primero Justicia, el partido del Flaquito, que el Flaquito ya no está en Primero Justicia, pero igualito, se reincorporará después de esta decisión. En la semana pasada hablamos sobre unas declaraciones de la presidenta de Primero Justicia, donde decíamos qué manera de la pendejada, pues. Básicamente, porque y esa es la realidad. Hoy Primero Justicia saca un acuerdo donde dice que ellos sí van a participar en las elecciones, porque así es como se defiende del fraude, perdón, de la usurpación, de lo que pasó el 28 y el 10 de enero. Entonces, ellos se van a defender de eso llamando a votar y participando, por supuesto. Entonces, ¿con qué tarjeta van a participar? Eso es una muy buena pregunta, porque vamos a ver cómo mágicamente el gobierno se las habilita después de que están deshabilitados, porque ellos ya han venido corriendo con la tarjeta de la mesa de la unidad, la cual supuestamente no participará. No participará porque ella está técnicamente hábil para votar. Esa tarjeta
acaba de participar en una elección, es decir, no tiene la penalidad de no haber participado, y el secretario general de esa organización, el representante máximo, el dueño de la tarjeta de la Mesa de la Unidad, renunció a la Mesa de la Unidad. Entonces, mañana podemos ver cómo quizá estos candidatos, estas estructuras partidistas que estuvieron brindando su apoyo a la última estupidez electoral, la que protagonizó María Corina y el cono de estacionamiento, van a participar electoralmente a través de esa. Entonces podemos ver mañana que quizá el gobierno sea tan simpático internacionalmente hablando como para colocar, sí, Edmundo González Urrutia dice que obtuvo, de acuerdo a la tarjeta de la unidad, tantos millones de votos. Pero ahora la tarjeta de la unidad está poniendo candidatos para. Bueno, entonces, este cambio de fecha simplemente es para darle continuidad al show, donde entran las negociaciones de los partidos. Cada uno de los partidos dijeron, si me cambias la fecha un poquito, yo convenzo más gente. Si cambias la fecha un poquito, el desgaste se hace más grande del otro lado y no nos van a mirar tan feo. Si nos cambias la fecha un poquito, oye, pon estos candidatos bien feos tuyos en este y en esta área para que yo me pueda colar aquí, que generen tanto rechazo que la gente necesite que exista un candidato opositor. Entonces, eso todo se va acordando, es un libreto ya ensayado y es un libreto que va avanzando. Muchos de los ejemplos puntuales en cada uno de los estados, en cada una de las regiones, se han vivido ya en el tiempo. Y entonces ahora simplemente se logra cuadrar de nuevo esos espacios. Se toma la decisión de una vez y no antes de las que más le interesa a la estructura opositora, que es la del alcalde. Se toma la posición de una vez precisamente para no mostrar incoherencia, como si alguna vez fueran coherentes en algo, en otra cosa que no sea arrastrarse a la tiranía. Pero con eso de una vez van avanzando. También se busca el favor que más necesita el gobierno, pues esto es un asunto de intercambio. Es que el gobierno necesita que participen en las elecciones de la Asamblea Nacional. Tú vas a participar en las elecciones de gobernadores, pero el gobierno lo que quiere es que participes en las elecciones de la Asamblea Nacional, porque el gobierno va a querer un barniz de pseudo legitimidad para la reforma constitucional. Y es allí en donde está el eje de toda esta gracia. La reforma constitucional. ¿Tú tienes algo, tú leíste algo de la propuesta de Maduro? Espérate, ahí que me abriste dos cosas. Déjame un ratito con María Corina antes de pasar a la propuesta. Ok. Esta señora le aseguró a los rectores del CNE que no importa cuándo fijen la fecha de su próxima convocatoria, porque el pueblo venezolano los va a derrotar. Déjame que sigo. Que pongan la fecha que le dé las ganas. El pueblo los va a derrotar una vez más y los va a dejar solos a todos. Fíjate, yo creo que lo que está haciendo el régimen era todo absolutamente anticipado. No. Sí, no. Ese es el librito que ellos usan siempre, como si aquí no hubiera pasado nada. Y yo digo, ¿cómo subestiman al país? ¿Cómo insultan la inteligencia y la dignidad de los venezolanos? Dios. Ella dice eso. Dios santo. En esta elección no votemos, en la otra sí, en la que viene no, en la otra sí. ¿Eso no es subestimar al país e insultar la inteligencia y la dignidad del venezolano? Bueno, viniendo de mis incoherencias se entiende cada una de estas cosas. Pero duele, Noel. Duele que el país no quiera entender esa verdad. Porque en realidad es normal que exista gente que quiera abusar de la población. Eso es lo más normal, pasa en todos los países. Pero muchas veces la población reacciona y entiende. Pero mi país lleva 25 años mintiéndose y queriendo más mentiras. Necesita la mentira. Entonces, sí, lo que duele es la reacción de la sociedad. Que existan ratas, es lo normal. Es básico. Es más, es lo que se llama democracia. Entonces, lo que duele es el país que todavía no termina de entender esa realidad. Realidad evidente. Y repetimos, por más de un cuarto de siglo. Porque nosotros llegamos a este cuarto de siglo de destrucción a máxima revolución, después de todos los años de la pseudodemocracia, después de toda la mentira de la socialdemocracia, después del desmantelamiento del país. Esta semana, Jenny, esta semana hubo una presentación aquí de un documental que se llama El juicio a General Marcos Pérez Jiménez, el juicio de aquí. Y
Son cosas que uno conoce porque uno le echaba un ojo a esto, pero para el general del país y para el general de la gente que estaba ahí en la sala, fue muy llamativo encontrarse con una serie de realidades. Y esas realidades todavía están lejos de los números. Ahí mostraron muchos números sobre lo que es el desarrollo, de lo que se había hecho, de lo que se construyó y de qué eficiencia gubernamental se hablaba en aquel momento sobre lo que era la inversión y lo que quedaba. Y se mostró, por supuesto, desde el principio que lo que vino todo este juego de la socialdemocracia fue a robar, 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 robar y robar. Entonces, siempre es muy importante entender que nosotros tenemos estos 25 años de revolución gracias a los 40 aquellos, porque todo es uno solo. Y ese solo se llama socialismo, la mejor manera de destruir naciones. Había otra cosa que estábamos hablando, hablábamos de la reforma. Lo que se va a reformar es la Constitución del 99, ¿no? Sí, sería una recontrarreforma. La que hizo el que nos dejó el legado. Sí, sería la reforma, una reforma de Chávez. Ya Chávez había intentado hacer una, ¿ok? Ajá, entonces, este señor quiere hacer una reforma, tiene varios puntos principales, porque hay que actualizarla al momento en que se vive ahora. Y él presenta este proyecto para irse por los caminos de la patria, decirle al pueblo, tenemos reforma constitucional y vamos a avanzar hacia una sociedad nueva, moderna, incluyente, democrática y libre. Estado comunal. Pero aparte de eso, el caballero tiene a varios miembros probos que lo acompañan. ¿De dónde lo habrá sacado? No, hay muchos. Mirá vos, el presidente de la Asamblea Nacional, don Jorge Rodríguez, Karim Díaz Rodríguez, Tania D'Amelio, Elvis Amoroso, Reinaldo Muñoz Pedrosa, Vladimir Padrino. Bueno, hay tanto, son tan probos todos estos que no los voy a seguir leyendo. Son demasiados, no. Ya cuando llegué a Vladimir Padrino López dije, basta para mí. Ahora, este señor, ¿qué quiere reformar? ¿No quiere seguir el legado de don Chávez? No, él quiere profundizar el legado. Y esto también es muy importante. Esto también es muy importante, porque mucha gente, por supuesto, la oposición venezolana, esta cosa maravillosa, va a decir Maduro está yendo en contra del legado de Chávez porque ellos siguen defendiendo a Chávez. Pues. Claro. Pues ellos quieren a mi país enterrados bajo la asquerosa lápida del chavismo. Es lo que siempre han soñado, ¿no? La esposa de Leopoldo fue muy clara en eso. Y Lilian dijo, ay, Maduro está dañando el legado de Chávez. Después lo dijeron todos, Capriles, Freddy Guevara, todito. Y María Corina siempre basó su campaña diciendo, Maduro no es Chávez. Es decir, Chávez era muy bueno y Maduro es muy malo. Bueno, aparte de recalcar mi absoluto desprecio por todos, por el daño increíble que le hacen en el país, sembrando esa matriz, porque lo que hacen es daño y lo hacen de manera consciente. Es importante que se entienda. Ahí no hay error. Lo hacen de manera consciente. Quieren al país hundido en la porquería por siempre. Y eso es importante que se entienda. Y lo han hecho así desde el día 1, desde el principio. Ok. Lo lógico es la continuidad. Por eso es que, es decir, que sean tan bárbaros como para decir que esto va en contra de Chávez, porque lo van a decir. Hasta el mismo, las corrientes chavistas que son del chavismo sin Maduro. Nosotros destruimos el país para Chávez, no para Maduro. Y todo este tipo de cosas. Gente valiosa como Rafael Ramírez, Navarro, gente brillante, de estas que viven abrazándose con la oposición. Luis Ortega, nunca podemos dejar por fuera a Luis Ortega. Bueno, toda esta partida de degenerados completo van a querer olvidar que Chávez quiso hacer una reforma constitucional en el 2007, una reforma donde pretendía la modificación de 69 artículos. Entonces, Maduro la pone un poquito más porque ellos viven en un proceso de actualización. Es decir, porque ahora estas cosas de constituciones que tienen que ser actualizadas son maravillosas, díganselo. Por eso es que yo cuando utilizo ese epíteto del librito ridículo, es porque el mundo, y más cuando se vive en una sociedad como la que tú vives, la palabra constitución es algo que tiene valor. La palabra constitución tiene fuerza. La palabra constitución es una.
La Constitución puede tener unas y contadas enmiendas, pero la Constitución es la esencia de la nación. Es el marco jurídico por lo cual se rige la nación. Entonces, ¿cuántas constituciones tienen los Estados Unidos en sus 200 y pico de años? Una. ¿Cuántas constituciones tiene Venezuela en sus 200 y piquito de años? Bueno, son 27 y con cualquier cantidad de enmiendas, y hay que siempre recalcar que ninguna ha sido respetada. Ninguna. Entonces, que este gobierno se burle mucho más de la Constitución que se hizo para él. Sí, pero los otros también hicieron lo mismo. Y los que no tenían una Constitución hecha por ellos mismos, simplemente igualito las cosas, o suspendían las garantías, como se suspendieron las garantías durante todos los años de la pseudodemocracia. Estaban suspendidas las garantías económicas desde que se inauguró la Constitución del 61, o cualquier otra cantidad de barbaridades. En realidad eso no importa. Por eso es que en el asunto de Venezuela yo siempre me refiero a ella como el librito ridículo y ya. Y cuando la gente pretende venir, vamos, no, está vigente la Constitución del 61, no, hay que volver a la 1811, hay que entender. Hay un punto fundamental para comprender esta realidad. El mañana inmediato de Venezuela se llama dictadura. Si no, el país se desbarranca. Pretender amarrar a un dictador a una constitución para que se burle de ella otra vez, porque eso es lo que va a pasar. Porque tú no puedes gobernar dictatorialmente en base a una constitución establecida dentro del marco de la democracia. Ya sería una mentira salvaje. ¿Qué existe? Existe la constitucionalidad de un país. Hay una base lógica de comportamiento. Y se generará una constitucionalidad ad hoc. Y después se le dará cuerpo a una nueva constitución. Sí, va a haber que hacer una nueva constitución. Y no puede ser la del 61, ni puede ser la de 1811. No, tiene que ser una constitución donde Venezuela se vea reflejada para el mañana. No puntualmente para el hoy, sino para el mañana. Una Venezuela que entienda su realidad histórica y su visión de un país moderno. Una Venezuela que pueda encontrarse en su nueva constitución, no con el festival de paja que carga 350 artículos, que son un reglamento de tránsito, sino con un verdadero marco jurídico que le ofrezca al venezolano una verdadera carga de derechos y deberes. Y una presentación ante el mundo que le diga: tu confianza para invertir, para hacer negocios con Venezuela, está en que nosotros respetamos esto. Y que esta constitución está hecha para ser respetada. No las cosas estas ridículas con las que hemos vivido durante todos estos años y mucho más estas, sino que de una vez exista un real compromiso para sembrar las bases del país, para esa cosa que siempre vivo nombrando: construir nación, que eso es algo que tenemos en deuda con este territorio mágico. Construir nación, algo que Gómez logró poner en orden, algo que Pérez Jiménez lo desarrolló en su plan del nuevo ideal nacional. Entender la necesidad de construir nación, parar el saqueo a Venezuela, darnos cuenta de lo que vale nuestra tierra y la responsabilidad que tenemos para con ella. Entonces, la gente que está pensando en serio en el mañana inmediato, si se logra extraer la tiranía, piénsenlo en serio. Si tú vienes una dictadura, vas a estar con eso. No, mira, mejor cubre esta constitución. No. Vamos a enfrentar el país desde un punto de vista de las realidades y no de las mentiras. La gente odia que yo venga y diga: no, es necesaria una dictadura. Entonces, no, él tiene que hablar de una democracia con, ¿cómo es? Una democracia con orden. Vas a seguir mintiendo. Vas a querer que el país pierda el tiempo viendo supuestas discusiones en un parlamento, el cual tiene que estar cargado por todo lo que hoy estás insultando. Porque si aquí, hoy, yo vuelvo siempre al ejemplo del año 2002 cuando Carmona cerró el Congreso. Y le decía: no puede haber. Es el mismo Congreso donde hacía vida Cilia Flores y Maduro. El mismo Congreso donde hacía vida los diputados Julio Borges y Ramos Alú. Ahora imagínense el Congreso del mañana. El Congreso del mañana con Diosdado y Jorge Rodríguez, con Delsa Solórzano y María Corina. ¿Qué tiene de distinto? ¿Qué puede ser positivo de ahí? ¿Qué gobernabilidad, qué futuro, qué desarrollo legislativo puede ofrecer eso? Esa es la gracia. Entonces dejen de estar oyendo a tanto pendejo diciendo pendejada vacía y entiendan la realidad de lo que estamos viviendo.
porque no es viable ningún tipo de juego democrático para el mañana inmediato de Venezuela. Y quien lo diga no es más que un infeliz, y es un imbécil que quiere a mi país destruido, y ya basta de eso. Entonces hay que poner las cosas dentro de un marco de madurez. Esto es un librito ridículo. Lo que teníamos en el 61 tampoco servía de mucho. Es una constitución moderna, más o menos funciona. Igual son casi 300 artículos de porquería. Venezuela tiene que replantearse, pensando en la realidad, entendiendo qué demonios es un marco jurídico y qué son las leyes. Entendiendo que una constitución debe ser algo muy similar a esa constitución de los Estados Unidos, donde la gente se puede hasta recitar cada uno de los artículos, porque no es un festival de tonterías, sino son reales cosas que hacen que funcione una nación y que deba respetarse la misma. Entonces, hay que ponerse muy en serio con respecto a eso y el planteamiento de la Venezuela del mañana, porque no es solo extraer la tiranía, es aprovechar la maravillosa oportunidad que tenemos si se hace una real ruptura. La maravillosa oportunidad que significa dejar atrás todo lo que nos tiene aquí y todo lo que nos mantiene aquí. La maravillosa oportunidad de dejar atrás toda esa desgracia adecocopeyana que hizo que Venezuela involucionara a tal nivel como para que llegara el proceso revolucionario. Y por supuesto, ponerle fin al proceso revolucionario. Venezuela es oro puro y basta de tener garimpeiros saqueándola. Noel, en la Constitución del 99 se concedió el voto a los militares activos, unificaba las instituciones militares que pasaban a ser Fuerzas Armadas, a Fuerza Armada Nacional. Bueno, ahora, ¿por qué este señor habla de constitucionalización del Estado comunal? ¿Qué es eso? Eso, comunismo. El Estado comunal es simplemente comunismo a la moderna, pues por eso es que por eso volvemos en el 98 yo explicaba que Venezuela entraba en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Tomemos la parte del neocomunismo. Tú le nombras a la gente comunismo, no, tú no sabes lo que es el comunismo, no, aquel no es comunista. Y los más comunistas que se creen las cosas completas dicen, no, por supuesto que ni Stalin ni Lenin eran comunistas, imbéciles todos. Entonces, el comunismo es un proceso que lo único que busca es la misma base del socialismo, esclavizar a una sociedad. Cualquier proceso igualitarista lo que busca es esclavizar a la sociedad. Y eso es comunismo. Un Estado comunal lo que busca es la desarticulación formal del Estado para que se haga un Estado asambleario, tumultuario. Les recuerdo que la gracia de la palabra asamblea es lo que significaba los soviets, esas asambleas del pueblo, ¿no? Entonces, es que es todo lo mismo siempre. No hay novedad con respecto a eso. Ir hacia el Estado comunal. Por supuesto que ellos van hacia el Estado comunal, lo han dicho, han ejecutado cada uno de los pasos y cada uno de los pasos ha sido acompañado por esa estructura opositora. Cuando aquí Chávez comenzó con el proceso de los consejos comunales, le decían la oposición a la gente, a sus miembros de partido, participen en eso. Métanse en los consejos comunales, estén ustedes ahí, legitimando una estructura que no era constitucional, legitimando una estructura que se podía rechazar, y era lógico rechazarla, porque venía a destruir la institucionalidad de las alcaldías y las gobernaciones. Y eso está claro desde el inicio. Pero estas ratas asquerosas metieron al país en esa mentira y ya se institucionalizó eso. Y ahora va a quedar constitucionalizado. Pero si ellos están buscando que el pueblo sea gobierno y quieren exportar esto, claro, a otros países, por supuesto. Claro. Como no han exportado nada hasta ahora a otros países, en absoluto, el pueblo no puede ser gobierno. El pueblo es gobierno a través de las instituciones representativas. ¿De qué manera? Yendo a votar cuando el voto es real. Y el voto es real y hay cualquier cantidad de estructuras de gobierno. Lo que pasa es que la gente tiene que entender qué es un gobierno. Ok. Tú como ciudadano común, ¿cuál es tu primer contacto de gobierno? En el caso venezolano, nosotros no podemos hablar de juntas parroquiales ni cosas de eso, esto está... Pero el primer contacto del ciudadano común viene a ser con el consejo municipal, viene a ser con lo que son las alcaldías. Sí. Entonces la gente tiene que entender qué es eso, qué son los ediles y qué es el burgomaestre. La gente tiene que entender qué es eso, la gente tiene que entender qué es un consejo legislativo estadal y qué funciones tiene un gobernador.
Aparte de eso, nosotros tenemos que ir dentro del marco de una nueva constitución, una real, no esta prolongación del librito ridículo, a darnos el avance real hacia un real Estado federal, comenzar con una real descentralización. Por eso es que nosotros estamos tan crudos en toda la esencia de esto, que es increíble que se pueda aplastar completamente la historia de lo que significa la administración de gobiernos y alcaldías, porque nosotros apenas estamos eligiendo gobernadores, es a partir de 1992. De 1992. Antes los gobernadores eran simplemente puestos a dedo desde la presidencia de la República. Esa es la realidad de Venezuela, que ya el venezolano no quiere acordarse, nunca le paró, no la entendió y simplemente para hoy todo le resulta una novedad. Pero el asunto es que es apenas desde 1992 para acá donde nosotros elegimos gobernadores. O sea, el presidente decía, aquí fulano, acá mengano, acá sutano y punto. Exactamente. Oh, Y así funcionaba Venezuela. Hasta 1992. ayer. Exacto. Entonces nosotros, y conste, ahí tenemos que colocar eso, la elección del gobernador. Ahora, ¿cómo funciona la gobernación? La gobernación produce dinero. No, la gobernación gasta dinero. Porque nuestras gobernaciones no cobran impuestos. Entonces, las gobernaciones, ¿de qué viven? Del situado constitucional nacional. Lo que le asigne el gobierno, es decir, la presidencia de la República, en base a una serie de baremos a cada estado. Entonces, toda la oposición que nace desde un estado, mira quién tiene el chorro del dinero, quién lo cierra, quién lo abre. Porque así funciona Venezuela. Entonces, aquí son las alcaldías las que tienen cierto acceso a ciertos impuestos, como derecho de frente, impuestos a ciertas vallas publicitarias y cosas de estas. Y por supuesto, los diversos chantajes que eso lo hace también la gobernación. Para eso hay espacio. Pero así es como funciona Venezuela. Entonces, pongámonos serios frente a ese tipo de realidades. La gran transformación que necesita Venezuela es enorme, es gigantesca en todos los sentidos. Pero para eso también el venezolano tiene que terminar de comprender eso, qué es un edil, qué es un alcalde, para qué sirven, cómo funciona, para que se entienda que hay gente que puede ser un muy buen concejal, pero jamás pasar de ahí. Yo conozco muchas que nada más deberían de haber pasado de ser el concejal de Baruta. En un país decente jamás hubiesen llegado más nada. Y es la verdad. Y pueden ser extraordinarios concejales. Y son necesarios. Pero la gente tiene que entender que también un alcalde puede ser muy bueno como alcalde. Pero este hombre tendrá nociones de Estado como para catapultarlo a la presidencia de la República. Este hombre entiende lo que es un país más allá de las 4 calles de la alcaldía que gobernó. Yo pongo siempre un ejemplo particular con el caso de Leopoldo López. Pues, a mí, uno tiene conocidos que hasta se inscribieron en Voluntad Popular y siempre me dio muchísima risa, ¿no? Porque son conocidos que tienen supuestamente una estructura de pensamiento de derecha y todo este tipo de cosas. Y en el 2009, cuando Leopoldo saca el partido, yo varios conocidos nosotros nos vamos a inscribir. Sí, te vas a inscribir en un partido socialista. Me dice, no, que vas a ser socialista, Leopoldo, bla, 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 bla. Entonces, yo le dije, te apuesto y gané plata en ese momento. Porque yo le aposté a todo el mundo que lo primero que iba a hacer Leopoldo en el aspecto internacional era solicitar su adhesión a la Internacional Socialista. Por supuesto, los que me aceptaron la apuesta pagaron. Pero era una cosa lógica y de anteojito. ¿Por qué? Porque se puede hacer. Simplemente tienes que sacar la cuenta. Entonces, después me decían, no, pero es que Leopoldo es un tipo eficiente, ¿no? Sí, es tan eficiente. Vamos a ver, Leopoldo se tardó en arreglar las aceras de la Francisco de Miranda lo que costó en tiempo la construcción de toda la Francisco de Miranda. Bueno. No puede ser, ¿no? Pues, ven, vamos a buscar la realidad de cuánto costó hacer la avenida completa y en el tramo Chacao, Leopoldo se tardó el mismo tiempo en el que se construyó toda la avenida. Pero lo hizo bien. Entonces, así uno va desmontando todas las realidades. Pero el país no quiere pensar. Nuestra sociedad quiere vivir en el engaño. Y ese es el gran problema. Ese es nuestro gran problema. Y hay que dejar el engaño.
Y entonces nuestra sociedad tiene que aprender que el ejercicio de gobierno de la población nace a través de los espacios de gobernanza lógicos hacia donde la población necesita tener contacto, donde la población puede ir impulsando los cambios trascendentales, donde la gente tiene que entender qué demonios es un alcalde y qué demonios es el presidente de la República, donde la gente tiene que entender qué es un concejal de municipio y qué es un diputado nacional, qué es un diputado del Consejo Estadal. La gente tiene que aprender todo ese tipo de cosas. Y son cosas que nadie se preocupa por enseñarle a nuestra población, y nuestra población sigue mintiendo, se sigue creyendo cualquier cantidad de tonterías. Entonces es muy importante entender que cuando te viene un tipo que es un candidato presidencial y te habla sobre hay que arreglar las alcantarillas, es eso, el tipo tiene una mentalidad de alcalde. Y para allá no va a dar más. O simplemente está haciendo demagogia a la más asquerosa. O simplemente es incapaz de entender que la geopolítica influye en las decisiones de la nación. Pero como él no piensa en nación, como él no entiende lo que es un Estado, porque la cabeza no le da para más nada de eso, por supuesto lo único que vamos a tener como país es el resultado de la involución constante que nos trajo aquí. Por eso, por un país que no entiende lo que significa la presidencia de la República, votó por algo como Chávez. Ahí está. Sí, claro. No pude conseguir los 80 artículos, los busqué, pero no los conseguí porque me los quiero leer. No te preocupes que de aquí al momento en que se tenga que ser presentado, muchos van a volver a ser modificados. No te preocupes por eso. No, entonces prefiero llegar al final y leer los últimos, porque ¿para qué me voy a llenar la cabeza con tantas cosas? Claro, es que no te preocupes. Y es algo muy importante entender. Lo que sea aprobado tampoco va a ser lo que sea impreso. Y lo que sea impreso no va a ser lo que sea ejecutado. No se va a aplicar tampoco por más Tampoco. que esté impreso. Porque la constitución que supuestamente aprobó la gente no es la misma que está impresa ni es la misma que se consulta. La del 99, O sea, que entiendan ese eso. librito chiquitito que don Chávez mostraba ahí siempre en sus... Chávez, Leopoldo, Capriles, todito. Todo el papelito, el cosito. Lo único que es chiquito y es fácil de llevar a todas partes, porque Sí, es sí, sí. chiquito. Claro. Pero bueno. Me voy un poquitito más ahora. Llegaron los primeros venezolanos deportados. Pero la buena noticia es que de los 170 y pico, uno solo pertenecía al Tren de Aragua y se había portado mal en Ecuador. Dios santo. Así que en eso estamos tranquilos. Pero dice don Nicolás que el Tren de Aragua fue articulado desde Colombia por el FBI y la DEA. Susto. El problema está en que no se puso de acuerdo con Diosdado. Porque Diosdado dice que Uribe y Duque se llevaron el Tren de Aragua a Colombia, o sea que no se hizo en Colombia, lo llevaron después. Eso es falta de comunicación, porque como dice todo el mundo, están peleados, ¿viste? No Seguramente eso. Seguramente eso. Dios santo. Entonces, Estados Unidos lo designó como a todos estos como organizaciones terroristas, al Tren de Aragua, al cartel de Sinaloa, al de Jalisco Nueva Generación, el cartel del Golfo, la Nueva Familia Michoacana, los carteles unidos, los Zetas, la Mara Salvatrucha, y Canadá hizo lo mismo. Los marcó a todos, pero lo bueno es que el Tren de Aragua no existe. No, ya aquí la fiscalía dijo que eso está desarticulado. Lo dijo Diosdado. Es una narrativa, pero una vil narrativa contra Venezuela. Y ahora se le revierte a aquellos que impulsaron esa narrativa. Hay uno solo. Y Diosdado no está hablando progresismo avanzado. Si Diosdado hablara progresismo avanzado, pudiese decir que esto no es que una narrativa, sino un constructo. Me gusta más. Me gusta más. Dios mío. Bueno. Bueno. Estuve leyendo un informe muy interesante sobre el narcotráfico y la frontera Venezuela-Brasil. En realidad, todos tendríamos que estar muy atentos, porque el narcotráfico es un flagelo mundial. Y explicaban las rutas que hacen, que es más fácil hacer una ruta larga y no ser descubiertos,
que hacer una ruta corta, tumbarla y ocupar el lugar. Y aparte que hay mucho territorio sin ley. Ahí tenemos un eje donde está Colombia y Brasil, que es la zona del Triángulo de Leticia. Entonces, eso es una zona que no tiene delimitación clara. Y eso es un territorio sin ley. Y eso parte lo aprovechan las estructuras criminales, por supuesto. Bueno, como tenemos la triple frontera, Argentina, Exactamente. Paraguay, Brasil, que eso Ujú. es, por suerte tenemos a una Patricia Bullrich que se puso las pilas y el gobierno se puso las pilas y las cosas están empezando a funcionar. Importante. Ojalá Milei siga, porque con este traspiés de la criptomoneda, que supongo que fue una cama tendida con sábanas de seda. Ya andas a ver si la impusieron desde aquí. Pero más allá de eso, yo tengo que comentarlo porque para mí es fundamental. Usted es el presidente de la República. Sí, no, Usted no totalmente de puede acuerdo. ponerse, señor amigo mío, señora amiga mía, o lo que decía Chávez, este es el pañal cubayuco. No, 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 no. Usted es el presidente de la República. La Yo creo presidencia es una cosa que seria. se Y olvidó, porque lo puso en su cuenta personal, pero más ya allá no. de eso, usted es el presidente de la República. Usted es el presidente de la República, usted es el protagonista de la película, y por más que usted sea un presidente que viene a romper paradigmas, no puede romper los ahorros de los No, no. demás. Rompa lo Entonces, que quiera, pero no rompa mi dinero. exactamente, y es una Y cosa de tampoco, seguridad en eso. sí, eso fue muy grosero. No tendría que haberlo hecho. Para nada. Usted es el presidente de la República. Por eso es que yo siempre me preocupo mucho en eso, porque hay cosas que son necesarias. Mi ley se presenta con este tipo, y si no fuese como fue, no hubiese podido avanzar electoralmente, y no hubiese logrado conquistar la presidencia. Eso está muy claro. ¿Por qué? Porque lamentablemente la gente necesita ese tipo de espectáculo. Eso es parte de la carga de la democracia. Se le fue un Pero poco la mano con el espectáculo. allí, exacto, es que el espectáculo tiene que morir. Usted tiene que ponerle espectáculo en pausa mientras haces gobierno. O si vas a hacer espectáculo, tienes que saber que primero tu libreto tiene que ser consultado. ¿Por qué? Porque eres el presidente de la República. Sí, y fue bastante burdo todo eso y hizo mucho daño que la Mucho. oposición, por supuesto, aprovechó volando. Ahí está. Y esas son cosas que debería de conocer. Por eso es que la política es algo muy serio, porque la política puede destruir naciones. La política puede hacer que una sociedad completa pase hambre. La política puede hacer que esos 200 personas creyendo en algo pierdan sus ahorros. Y hay que entender la política. La política es una de las armas más peligrosas que hay. Y la gente se la vive tomando a la ligera. La política está todo el tiempo y nos controla nuestra vida. Por ejemplo, después decían, no, porque Trump tiene una moneda. Sí, tiene una criptomoneda. ¿Mm? Pero él por 3 años no puede vender un centavo ¿Mm? de lo que tenga. Y eso en realidad no importa tampoco. Tú no puedes gobernar diciendo, Trump lo hizo, yo lo hago. No, No, en no, absoluto. no se En puede gobernar absoluto. así. No, Porque no, no. aparte, aquel que sí es un showman recorrido, tiene el músculo detrás y lo que va a decir lo piensa antes. Lo ejecuta de Ese una es manera el muy problema. especial. Y entonces él sabe Un hasta poco dónde puede pensado. aportar, él sabe dónde, cómo puede estrangular, cómo puede ahorcar. ¿Por qué? Pues sabe que lo que tiene atrás es los Estados Unidos. Pero Entonces, yo creo que lo de Milei no estuvo ni siquiera pensado. Le pareció interesante y lo dijo. menos en su radio, siendo él un economista. Sí, no tiene perdón, ojo, no tiene perdón lo que dijo. Conste, yo creo mucho en toda la estructura de blockchain, de toda la estructura de lo que puede generar la estructura de blockchain para la gobernanza del mañana. Todo eso a mí me parece realmente impresionante. Cada uno de esos ecosistemas son dignos de estudio y Sí, yo en sí, yo le tengo bastante respeto, bastante respeto. Pero todo lo que va amarrado a esa función es muy interesante y es prudente que se desarrolle todo lo que va atrás. Vamos y es en donde quizás los gobiernos tengan que mirar más. No es mirar solo al hecho de la criptomoneda en sí, sino toda la magia de seguridad que ofrece una estructura como la de blockchain para la gobernanza del mañana.
Lo único que le rescato a Milei es que salió a hablar y se disculpó. No compensa, pero normalmente nadie se disculpa, nadie reconoce el error y él lo hizo. No creo que eso solucione, pero bueno, por lo menos lo hizo. Prudente. Así que bueno. Trump mandó un mensaje. Dice, podemos hacer que Venezuela vuelva a ser fuerte. ¿Qué me contás de esto? Él tiene siempre un cariño muy especial hacia Venezuela y es algo que hemos dicho. Él siente muchísima pena y una gran decepción porque él se sabe burlado por una estructura política venezolana. Él está absolutamente consciente de que se burlaron de él. Él está absolutamente consciente de que lo que hizo después el chavismo fue inyectar criminales para dañar la imagen de Venezuela. Él está consciente que ni siquiera el objetivo era dañar en los Estados Unidos. Tiene que decir que, por supuesto, vinieron a hacer daño en los Estados Unidos, porque fueron a hacer daño en los Estados Unidos. Pero la imagen de Venezuela, él sabe que eso fue hecho para destruir. Lo que siempre vivimos conversando, todo lo que hizo Chávez y todo lo que hace el chavismo para la destrucción de Venezuela y del venezolano. Entonces, destruir la imagen de Venezuela, del venezolano, fue fundamental en esta operación. Y él lo entiende. Él entiende que este país es una joya. Este país es simplemente un espectáculo. Y que este país puede ser una cosa que realmente sea un motor de inversión y desarrollo simplemente extraordinario. Inversión y desarrollo hasta para los suyos. Porque cuando tú hablas de Venezuela y bueno, hablar de Venezuela siempre es una cosa que me mueve mucho, ¿no? Pero Venezuela simplemente es el todo, todo. Entonces, esta cosa maravillosa para cualquier persona que simplemente la mira con detenimiento, enseguida entiende lo que vale Venezuela y por eso comprende todo, comprende hasta el tamaño de la traición. Pero el venezolano sigue sin entenderlo. Hacer a Venezuela fuerte de nuevo, por supuesto que quisiera ser parte del legado que él deje. Poder decir, sacamos la basura comunista de Latinoamérica, por lo menos de esa joya que se llama Venezuela, y dejamos que esa joya vuelva a brillar. Forma parte de su idea, de lo que legar. El asunto es que se enfrenta a una realidad. Lo que me ofreció Venezuela fue aquella payasada, el guiado y todo este chiste malo. Y ahora lo que me están ofreciendo es este cono de estacionamiento. Entonces, ¿qué hago con esto? ¿Por qué empecé el programa pidiendo que visiten tienda.venezuelavetada.com? Trump creyó en la oposición. Trump pensó que le estaban dando la pauta de lo que realmente ocurría. Y se lo creyó. Es que el país se lo puso. El país, aquí sacaron el país a la calle, salió a llevar a los altares a esa ridiculez, a esa caricatura. Y ahora el país se volcó a votar por el cono de estacionamiento, por favor. No son las que votas en tiranía, no son las que votas legitimando todo esto, no son las que votas consciente de que el chavismo, por supuesto, no le va a parar el resultado electoral, sino que por el embajador de chavismo, va a haber gente que se está enterándose. Por favor, más allá de que sea un funcionario de carrera o lo que quieran decir para eliminarle las culpas, lean la cartica del año 2002, después de que Chávez mató. Él lo calificó como un atentado a la democracia. Por favor, vale. Debería ser Por eso es que uno pone sus frenos con respecto a tanta pendejada. Y todavía no entienden que es tiranía. Empezando no por ahí. Es dictadura. Empezando por Cuando ahí. te están llamando y te dicen que el gobierno miente y el gobierno engaña, y te lo dice un opositor, no tiene cara. No, ninguna. Oye, Jenny, llegamos a Trump y quiero tocar un punto sobre el presidente Trump antes de cerrar. Sí, por favor. Liderazgo para la transformación. Liderazgo. La semana pasada hablábamos sobre este vuelco global y todo lo demás, sino el aire que se está empezando a respirar de una manera increíble con el hecho del castigo que está llevando toda esta ideología woke, todo esto que destruye tanto al individuo, a la familia, a la sociedad y la nación. Toda esta agenda enferma está siendo pateada, está siendo machacada, está siendo expuesta en nombre de algo tan sencillo como el sentido común.
Y ese efecto se va viendo en todos lados, en todos lados. Se empieza a minimizar de manera total todo ese ruido estúpido, toda esa necedad, toda esa deformación, todo ese daño a la niñez, todo ese daño a la identidad de familia, todo ese daño que va a eso, en contra de las naciones, y va fortaleciendo la estructura globalista. Ese liderazgo correcto llegando a un punto tan neurálgico como el que estábamos viviendo. Ver cómo se cae todo esto como un castillo de naipes pavoso, flojo, porque eso era pura fantasía, puro ruido pagado, pura falsedad para dañar a las sociedades. Entonces, cuando se hace eso, cuando usted tiene un liderazgo que busca lo correcto, que impulsa a detener la barbarie, detener la mentira, detener lo que desangra a un país, detener a lo que le hace daño a una sociedad, enseguida el efecto es brillante, el efecto es realmente bueno, y la gente va sintiendo ese efecto, ese impulso y cambia la mentalidad de la sociedad. Yo me he puesto a revisar 200 espacios a nivel internacional más allá de los Estados Unidos y viendo el reflejo, y en cada uno de los países exigiendo lo mismo, exigiendo poner fin a toda esta barbarie. Y Europa, que es la que más está siendo golpeada por esto, está llevándose una sorpresa brutal, porque esta cosa ha hecho demasiado daño. Y había mucha gente aguantada, mucha gente idiotizada, mucha gente mediatizada e imbuida en la mentira. Pero hay mucha gente que simplemente estaba callada, esperando eso, esperando ese trompetazo que, cual Olifán de Roland, está haciendo que se mueva todo un ejército del sentido común. Un ejército de fuerza que busca recomponer sociedades. Y eso tiene que sonar en todos lados y tiene que tenerse conciencia sobre la importancia del liderazgo que mira hacia lo correcto, del liderazgo que busca desarrollo del individuo, la familia, la sociedad y la nación. Bien, Sánchez está jugando al liderazgo europeo contra Trump. No solo que Europa está muerta, algo que hemos dicho muchas veces, yo siempre vivo insistiendo, para que Europa viva tiene que morir la Unión Europea, es fundamental. Pero para más es Sánchez. Para más es Sánchez. Pues por lo menos todo el daño que hizo la Merkel, por lo menos la Merkel cuidaba la forma y entonces la gente se lo creía. Pero Sánchez, por favor. No, de cuidar formas no tiene ni idea. No, y él quiere aprovechar de que Macron está de capa caída, pero también Macron. Bueno, entre Sánchez y Macron no hay mucha cosa para elegir, ¿no? No. Noel, ya creo que no nos queda tiempo, ¿no? No. Estamos yéndonos. Es que en realidad hablar contigo es que el tiempo se vuele. Permitime. tienda.venezuelavetada.com. Quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. No sé más cómo decirlo. Pero es real, por favor, despierten. Por favor, despierten. Ay, Noel. Bueno, que tengas un excelente día y Dios mediante, en una semana nos encontramos. Si Dios quiere, en una semana nos volvemos a encontrar. Señores, muy buen día y que viva Venezuela. ¡Viva Venezuela! Nos robaron la esperanza, nos vendieron un disfraz, con promesas y discursos que nos hicieron dudar. Dijeron ser la salida, pero al pueblo traicionaron, y en su juego de mentiras nuestra lucha sepultaron. Años pasan y la historia se repite sin cesar. Se tornaron la miseria y nos hicieron esperar. Unos rojos, otros falsos, pero al fin la misma jaula. Nos usaron, nos callaron, nos dejaron sin palabra. ¿Dónde están los que juraron liberar esta nación? Se vendieron, se escondieron, negociaron la opresión. No hay derecha ni hay justicia, solo un pacto entre farsantes que se turnan los despojos de un país agonizante. Quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. Son cadenas disfrazadas, son
despierta, ya no come más engaños. Con conciencia y con coraje se avecinan nuevos años. Es momento de justicia, de tomar nuestra verdad, sin traidores ni tiranos que nos quieran silenciar. No hay futuro con los mismos que fingieron oposición, con sus pactos, con su farsa, con su vil negociación. Venezuela se levanta, ya no espera salvación. Solo el pueblo con su fuerza puede hacer la rebelión. Quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. Son cadenas disfrazadas, son la misma vil moneda, pero el grito de mi gente ya no se podrá apagar. Se alza el fuego de la patria, es la hora de luchar. No hay futuro con los mismos que fingieron oposición, con sus pactos, con su farsa, con su vil negociación. Venezuela se levanta, ya no espera salvación. Solo el pueblo con su fuerza puede hacer la rebelión. Quiero salir del chavismo, pero la oposición